se va a producir un auto con autopartes de Paraguay, autopartes de Uruguay, autopartes de Brasil, y uno tenga que todavía estar pagando arancel entre pasando el producto transformado para un país, para el otro, todavía pagando arancel, imposible. Entonces, eso yo creo es una grande conquista que se hizo en Mercosur. Y eso se está trabajando en la Comisión de Comercio, que es aquí en Montevideo. Nosotros estamos trabajando todos los días sobre eso. Tenemos reuniones todos los meses prácticamente. Viene gente de Brasil, viene gente de Uruguay, obviamente de Argentina, y estamos concentradísimos en eso para cumplir los plazos, que es un acuerdo con plazos determinados y establecidos. El FOSEM, yo hablaba de FOSEM, son recursos donados para los gobiernos, para órganos públicos. Un sector privado no puede pedir plata para el FOSEM. Son hechos para órganos públicos, para proyectos de infraestructura, como yo dije, para la integración física del Mercosur. Creamos y ya fue aprobado, pero estamos trabajando todavía en el estatuto, no es fácil, hay que haber toda una coordinación con los bancos comerciales y todo. Creamos un fondo para pequeñas y medias empresas del Mercosur. Será un fondo que tendrá un valor de 100 millones de dólares, que servirá como garantía para el pequeño y el mediano productor, para cuando él quiera ir a un banco, pedir plata prestada en financiación para trabajar sobre un proyecto cualquiera, para que el banco le pueda dar con la garantía de Mercosur, bajo la garantía de Mercosur de los 100 millones de dólares, el banco le pueda dar una financiación más con una tasa más baja, o entonces aprovar su pedido de financiación. Muchos pequeños y medianos empresarios no consiguen financiación para sus proyectos de integración de cadenas productivas. Entonces, el Fondo para Pequeñas y Medias Empresas ya fue aprobado por el Consejo de Mercosur, y vuelvo a decir, estamos trabajando sobre el estatuto, servirá para el pequeño y el mediano empresario, que podrá a partir de ahora tener más garantías y más un rating mejor para pedir plata financiada para sus proyectos de financiación. Eso también es algo importante que esperemos que este año pueda estar ya funcionando. Hay todo un trabajo de coordinación con los bancos comerciales, con todos los bancos, para que eso pueda ser operativo lo más pronto posible. Sí, 2 minutos ya, tan rápido. Un ejemplo muy rápido, solamente que me recordaba ahora sentado aquí, que la gente los importadores de vehículos uruguayos estuvieron ayer conmigo hablando sobre importaciones de autos de Brasil, y hablando sobre el acuerdo automotriz en Brasil-Uruguay, como tenemos también un acuerdo automotriz Brasil-Argentina, y en 2015 esperamos tener ya un acuerdo Mercosur automotriz. O sea, la verdad son dos acuerdos muy parecidos, pero el acuerdo con Uruguay prevé que haverá un equilibrio de la balanza comercial, o sea, de los valores de exportación e importación entre Brasil y Uruguay, de autopartes y vehículos. O sea, Brasil no podrá exportar para Uruguay más en términos de valor que Uruguay exporta para Brasil. Entonces me estaban diciendo que hoy en día Kia, por ejemplo, y los autos fabricados aquí en Uruguay, como Twigo, yo creo, Chery, son 2 carros chinos, ya están siendo exportados para Brasil en cada vez más crecientes cantidades. Y que, obviamente, que el hecho de haber dicho tiene que haber un equilibrio del comercio en vehículos y autopartes entre Brasil y Uruguay, hace con que los inversionistas, en vez de decir, bueno, ¿por qué voy entonces a inversionar en Brasil, hacer mi fábrica en Brasil, si puedo ir a Uruguay y vender de la misma manera para Brasil?
O sea, si hay Brasil tiene una limitación, no puede vender más para Uruguay que Uruguay vende para Brasil. Entonces ellos se instalan en Uruguay y pueden venderlo cuanto quieran para Brasil. Porque ahí venden para Brasil y Brasil puede vender más todavía para Uruguay. Entonces estaban diciendo que eso es una cosa que está funcionando muy bien y que eso está desarrollando demasiado el comercio de vehículos y autopartes. Algo que hace 4 años yo no escuchaba hablar de exportaciones de vehículos desde Uruguay para Brasil. Entonces son esas cosas que vuelvo a decir, voy a terminar, que muchas veces se hace entre los bastidores. Es la cuestión del que se dijo al principio aquí, ¿no? De la floresta y del árbol. Muchas veces se habla del árbol, pero se olvida la floresta, se olvida de la floresta, del macro, y se empieza a hablar del micro. Cuando el macro está, al final, yendo en la dirección cierta, ¿no? Y el micro aparece, a veces, muy poco, no aparece tanto, pero son cosas que muchas veces nosotros no vemos en los periódicos, pero que están siendo hechos. Y hay una articulación en eso todo. No se está haciendo integración de cadena productiva, proyectos FOSEM, fondo para pequeñas y medias empresas, código aduanero, eliminación del doble cobro de una manera aislada, sin tener en cuenta una política estratégica de articulada para la integración. Entonces quería solamente decir eso. Los problemas con Argentina ya se habló aquí. Gracias a Dios que tenemos el Mercosur, porque si no fuera por el Mercosur no hubiéramos tenido 3 o 4 reuniones bilaterales entre Brasil y Argentina, entre nosotros, como lo tuvimos. Ayer mismo la ministra argentina estuvo en Brasilia. Estuve discutiendo durante casi todo el día sobre esta cuestión. Es difícil, es lo que la cuestión, el por mayor, yo creo que está bien, ya no necesito dar los datos. Hoy en día las exportaciones de Uruguay, por ejemplo, para Mercosur son 10 veces más grandes que las exportaciones de Uruguay para Estados Unidos, 10 veces más grandes, ¿no? Entonces, el por mayor, yo creo que el comercio, de una manera general, es una cosa impresionante. A pesar de la crisis, nuestro comercio creció más todavía, con todas las restricciones, con todas las dificultades con Argentina, por ejemplo. Yo veía aquí, el comercio con Argentina en 2010 volvió, era 29 millones, ahora está en 33. O sea, de 29 en 2008 bajó para no sé cuánto, no me acuerdo más, tengo aquí los datos, pero bajó y volvió y estamos en mejor situación con Argentina, el comercio con Argentina, que antes de la crisis, ¿no? El comercio del primer cuadrimestre, o sea, de enero a abril de 2011, crecimos 30% en el comercio Brasil-Argentina. Brasil-Argentina, a pesar de los problemas, Y gracias a Dios que tenemos este diálogo permanente del Mercosur, justamente, y del buen vecindario, y podemos tratar de los problemas de una manera rápida, de una manera eficiente y con voluntad política. Yo creo que eso cuenta. Y con conciencia de integración. Y eso es lo que ha ayudado tanto a resolver los problemas que son naturales cuando uno tiene un comercio tan creciente, tan activo como lo tenemos dentro de Mercosur. Era eso, muchas gracias. Le vamos a pasar la palabra ahora al embajador Estigarribia, actual asesor del canciller de Paraguay y también ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay. Así que adelante, embajador. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación. Creo que Norberto es el autor intelectual y otros los que hacen el aporte material. Y sobre todo compartir esta mesa y poder abrazar. La mitad del auditorio son amigos que quiero extraordinariamente y la otra mitad quiero ser amigo de ellos. Antes de meterme en mi tema, yo quiero decir 2 cosas que acá se señalaron. Una, dice que los tratados se firmaron y después se produjo otro camino. Yo no conozco un tratado que cuando se haya firmado, después no haya salido otra cosa en el futuro. ¿Se imaginan si se aplica la bula de Alejandro VI? Brasil sería un pequeñito país ahí por Bahía más o menos, y cuando visité en los 50 años a Alavi,
gentilezas de régimen hizo que Itamaraty me abra ese maravilloso archivo que tienen. Había un mapa enorme que decía el Atlántico decía Mar del Paraguay. Entonces las cosas han cambiado bastante. Entonces esa primera afirmación me perdona. Todos los tratados se firman en un sentido y sale para otro lado. Entonces eso. Segundo, a Sergio le preocupa que el chino lo miró así y le dijo: somos 1.200 millones y ustedes 3.600.000. A mí me hace recordar eso cuando Stalin en Yalta dijo, cuando hablaron del Papa, preguntó cuántas divisiones tiene el Papa. Bueno, pues la Iglesia Católica sigue andando, no tiene ninguna división, 4 guardias suizos, y el pobre Stalin no ha quedado muy bien en la historia. No ha quedado muy bien en la historia, así que ese asunto no hay que preocuparse, son afirmaciones exactamente igual cuando hace unos años nos hablaban de los sudacas que vimos en Europa, y anteayer vi en la televisión paraguaya un programa español que señalaba los españoles que vienen a vivir a Buenos Aires. El mundo cambia bastante, entonces yo me uno al optimismo. Ahora voy a empezar a fundamentar por qué mi optimismo, pues leyendo a los pesimistas. El miércoles, mientras esperaba mi vuelo a uno de los diarios de Paraguay, de este miércoles, que no es el principal crítico del Mercosur ni remotamente, titulaba su editorial La ficción del Mercosur. Solamente voy a leer un párrafo. Un informe de la Global Trade Alert, una organización que monitorea las condiciones del comercio internacional, ha concluido algo que los industriales paraguayos saben desde hace mucho tiempo. Algo parecido se dijo aquí. De acuerdo con los estudios y estadísticas de la institución, Argentina es el país que aplica más medidas proteccionistas en el mundo, totalizando 120 barreras comerciales. Salto un párrafo. En el continente, Brasil se ubica segundo con 74 trabas, Paraguay figura entre los últimos lugares con 3 medidas proteccionistas, en tanto que Uruguay, el otro socio del mercado común del sur, no posee ninguna. Los uruguayos acá se sienten muy satisfechos. Y al final dice, el poder ejecutivo o el poder legislativo. Bueno, el año que viene se cumplen 20 años de la fundación de esta iniciativa. Es una fecha propicia para realizar un balance sereno y objetivo de los beneficios y perjuicios que en este marco nuestro país recibió en las últimas décadas. Hay que comenzar superando el mito de que el destino del Paraguay está indisolublemente ligado al éxito o al fracaso del Mercosur. Nuestro país puede y debe ampliar sus horizontes en materia de acuerdos comerciales y alianzas estratégicas. ¿Cómo se explica estas posiciones tan ultras, que no son las peores? Yo creo que un poco en la historia del Paraguay. Paraguay es un país, en primer lugar, mediterráneo. Y cuando un país mediterráneo tiene ciertas formas de pensar propias, respetables, por cierto, y al mismo tiempo su historia es que el país se inicia con la dictadura de Francia. Francia aisló el país, cerró el país, no comerció con nadie, cerró las escuelas. Cerró las escuelas, los barcos se pudrieron en el puerto, el único gesto, ¿cómo se llama?, que la historia le recuerda bien, esa es mi visión, es el asilo de Artigas, y así sucesivamente se creó una conciencia aislacionista que contribuyó con la terrible guerra del siglo XIX, es el único país de América del Sur, o tal vez de América, que todas sus fronteras fueron trazadas por acuerdos internacionales tras guerras sangrientas. La frontera con Brasil es producto de una guerra, la frontera con Argentina es producto de la misma guerra, las dos con tropas de ocupación, las posibilidades de Paraguay de decir sí o no eran... Y la frontera con Bolivia también es producto de otra guerra. Entonces eso crea toda una explicación. Y cuando se firmaron los acuerdos que tanto se señalaban aquí, llenando de elogios los acuerdos, Alfonsín Sarney, que al día siguiente se adhiere el presidente Sanguinetti por Uruguay, un político paraguayo, el nombre no me quiero acordar, como decía el Quijote, pero vive todavía, los colorados son eternos, viven siempre, ¿cómo se llama? Calificó, y está todos los diarios, es la nueva triple alianza contra el Paraguay. Textual, la nueva triple alianza contra el Paraguay. Entonces, frente a esa cantidad de voces, a mi criterio, sin embargo, el Mercosur y la decisión de Paraguay de entrar al Mercosur, que por razones del tiempo no la voy a explicar cómo la toman, para mí fue una gran cosa, porque fue un giro copernicano de la política del Paraguay, que siempre, unido a
la teoría de Stroessner, que el enemigo siempre venía del exterior, el submarino ruso iba a salir en la bahía de Asunción para invadirnos. Entonces, frente a eso, entrar al Mercosur hizo un cambio copernicano. Dejaba de ser el Paraguay contra el Plata, un Plata donde incluyó a Brasil, y era el Paraguay en el Plata. Y eso es una cosa importantísima, y salto un montón de cosas que pensaba decirlas para justificar estas posiciones, y a lo que me quieren que me digan. Yo soy francamente optimista. Y parece que Metol Ferré arrancaba, no sé, allá por los tratados. No es eso, pero piensen la situación que estamos viviendo ahora. Y que se ha dicho muy bien por el embajador Barbosa con esa erudición que él tiene en un momento dado. La situación es realmente muy buena después de muchísimos años. Acá se citó que Paraguay creció el 14%. Eso es una cifra increíble. Todos los países del Mercosur y de la región mantienen un crecimiento que hace que el pensamiento, la forma en que nos tratan desde el mundo desarrollado hoy es diferente. Ya no va a ser eso de los sudacas y pobrecitos que vienen, sino tienen que reconocer que con nuestros defectos y con nuestras dificultades se ha logrado un progreso en nuestras sociedades y en nuestras instituciones. Y cuando el presidente Lula dijo que esta vez la crisis la hicieron los banqueros de ojos azules, por supuesto que del mundo desarrollado nadie se iba a hacer eco de lo que decía el presidente del Brasil, pero todos sabían en conciencia que decía la verdad. Esta vuelta no éramos nosotros los responsables. Y eso es un gran cambio en el pensamiento que yo creo que hay que valorarlo. Y desde luego que nosotros no tenemos los avances espectaculares y tan sostenidos del sudeste asiático que también se han mencionado. Pero yo quiero decirles que nuestros avances, y reconociendo que todavía nuestros países siguen siendo desiguales, se hicieron con democracia. En ninguna latitud de nuestros países se trabaja por una taza de arroz. Y van a haber también cambios en esas sociedades. Algunas huelgas que han aparecido, algunas multinacionales que aquí se mencionaron, son los primeros indicios. Y hace unos años, si alguien hablaba de lo que iba a pasar y lo que está pasando en el mundo árabe, nadie, el más experto en perspectiva internacional, no lo iba a hacer. Entonces yo creo que ese es un cambio importantísimo. Y al mismo tiempo hay una revaloración en nuestras sociedades del papel y del rol del Estado. Todos aceptamos que el Estado, ¿se acuerdan la literatura que teníamos hace unos años? El fin del Estado-Nación, etcétera. Eso realmente han vuelto a pasarse la página y volver a pensar que nuestros países como país son los que van a ir solucionando los problemas y que aceptando el mercado también aceptamos que no lo puede resolver todo. Entonces, como esto es una especie de galope a la carrera, porque nos marcan la señalidad del tiempo, yo creo que acá, desde el punto de vista de mi país, hay que destacar dos puntos que señalaron muy bien varios oradores y en particular los dos que me precedieron con esa ilustración que tienen en esta mesa. Uno, se reconoció el principio de las asimetrías. Y eso para el Paraguay fue muy importante. Yo creo que San Juan es realmente un cambio extraordinario. No voy a repetir las cifras que ya mencionó el embajador del Brasil, pero la facilidad de obtener esos aportes para mi país ha sido trascendente. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo nos cuesta a nosotros? Esta generosa invitación me pusieron en el Victoria Plaza, un hotel que me encanta, pero me indicaron que no me podían dar no iban a pagarme, sino que me iban a dar un dinero y que indicase la cuenta en Nueva York o en alguna ciudad de Estados Unidos donde tenían que depositarme el dinero. 2 días. Y al mismo tiempo, lastimosamente que se fue la representante del BID porque hubiese escuchado, y al mismo tiempo yo le señalé que yo no tengo ninguna cuenta en Estados Unidos, que la última que tuve era cuando era embajador en Nueva York en el 97 y la había cancelado, y me señalaron entonces, y le dije, pero si quieren tengo una cuenta en el Uruguay donde se desarrolla, porque acabo de irme el secretario Alavi, y me dijeron que no, porque ya no era solamente residente en Uruguay, y entonces tenían que ser, por eso le dije, bueno, en mi país sí tengo una en el Banco Nación Argentina, quedan felices los argentinos, donde tengo yo mi plata.
Y entonces tuve que firmar una declaración que firmó mi secretaria desesperada, mi secretaria de la Cancillería, que eso no significaba ningún compromiso laboral